gente que escapó de gobiernos autoritarios cuando supieron que era el momento adecuado para abandonar su país. Soy de Myanmar/Birmania. La mayoría de nosotros los jóvenes abandonamos el país cuando promulgaron la ley de servicio militar obligatorio. Ahora, no puedes salir del país a menos que hayas hecho el servicio militar, que en este caso significa hasta que mueras porque hay una guerra civil en curso y necesitan más carne para la trituradora. La única razón por la que conozco Myanmar/Birmania es porque mi escuela secundaria en Arkansas tenía un número considerable de refugiados Rohingya de Myanmar. La inestabilidad de Myanmar es simplemente asombrosa. Más de 2 siglos de conflicto continuo, luchas y búsqueda de paz. El último golpe militar ha sido espantoso y asombrosamente brutal con los ciudadanos. Espero que hayas encontrado refugio seguro en otro país. Espero que pruebes la libertad que tantos en Myanmar merecen legítimamente. Mi bisabuela huyó de la URSS durante los pogromos y se estableció en Alemania. El día que Hitler fue elegido, ella y su esposo empezaron a empacar y escaparon hacia los Estados Unidos. Pobre abuela. Y lista abuela. No me pasó a mí, pero recuerdo preguntarle a mi madre por qué dejó Filipinas en los años 70. Me explicó sobre el régimen de Marcos y cómo declaró la ley marcial. Dijo que cuando se anunció eso, supo que tenía que irse. De todos modos, ya estaba trabajando para mudarse, pero dijo que esa fue su señal para apresurarse. Visité Filipinas recientemente por primera vez. Todavía hablan de ese periodo. Tu madre es una guerrera por haber salido de ahí. Desafortunadamente hay quienes cayeron en las campañas de desinformación de TikTok sobre cómo esa fue la edad de oro de Filipinas. Los Marcos literalmente están intentando, reescribir la historia. Cuando no había electricidad, ni agua, la policía atacaba a la gente. Y la inflación era como del 1000%. Vi un dicho por aquí que decía algo así como, cualquier sociedad está a solo 3 comidas de una revolución. De manera similar, tuve un profesor de historia que dijo algo como, la gente no se rebela cuando está muriendo de hambre porque necesita concentrarse en sobrevivir. Se rebelan cuando tienen hambre porque no quieren morir de inanición. Mi abuelo dejó Polonia después de que lo metieron en un campo de concentración y escapó. Era muy inteligente y bilingüe en alemán. Llegó al Reino Unido. Tenía 16 años en 1939. ¿Me estás diciendo que habló para salir del Holocausto? Increíble. Hablar fue probablemente el aspecto más importante. Construyó una relación con la persona/personas adecuadas. Pero cuando era pequeño, también me contaba otras historias. La que mejor recuerdo era sobre un soldado alemán en la orilla opuesta de un río que necesitaban cruzar. O ya estaba muerto o él lo mató. Más tarde, se encontraron con un río nuevamente. Su compañero estaba seguro de que era un río diferente. Sin embargo, el soldado alemán muerto estaba ahora del mismo lado que él, y eso los convenció de que solo se habían perdido. Creo que la moraleja de la historia no era que él fuera un tipo duro, sino que el pánico afecta tu razonamiento. La policía simplemente comenzó a acosar a la gente en las calles después de una de las protestas en Bielorrusia. Algunos fueron asesinados, otros heridos, miles fueron encarcelados y torturados allí. Todavía está sucediendo. Además, de alguna manera estaba preparado psicológicamente para eso durante mucho tiempo antes de que estallara la violencia, porque estuvo oculta durante años. Entonces, cuando todo sucedió, simplemente tomé el primer vuelo de la mañana y me fui a otro país. Esto es en 2 palabras. La historia es un poco más complicada, obviamente. Me fui primero a Kiev, y en una semana me fui a Alemania. Migrar a través de la frontera ucraniana ha sido una ruta popular para muchos de mis compatriotas. En muchos casos, antes de que comenzara la guerra cruzaban la frontera por sí mismos, ya que no necesitaban visa para eso. También ya tenía una visa Schengen, ya que me habían otorgado una beca con una universidad alemana en marzo de 2020, que se realizó en modo a distancia debido al COVID-19. Así que la elección del destino fue, de alguna manera, obvia. Me concedieron una extensión de mi beca hasta diciembre. Luego me fui a Lituania a trabajar para la oficina de Tsikhanouskaya, nuestra presidenta electa. Después de eso, recibí una oferta de una universidad alemana y finalmente me establecí en Alemania. Luego traje a mi familia aquí también, lo cual también fue toda una historia, ya que la frontera estaba cerrada cuando el régimen bielorruso aterrizó forzosamente el avión con Protasevich. La madre de 70 años de mi amigo se niega a irse aunque tiene familia en los Estados Unidos. No quiere abandonar la lucha. Estoy aterrorizado por ella. Cuando fui al mercado y no encontré nada más que huesos. Cuando me apuntaron con un arma en la cara para robarme por enésima vez. Cuando uno de mis vecinos recibió un disparo, escuchando a los gritos de sus familiares. Cuando los niños murieron a mi alrededor en las protestas.
Cuando la Guardia Nacional nos lanzó gas lacrimógeno y nos disparó. Cuando el dictador bailaba salsa en transmisión nacional obligatoria mientras celebraba la muerte de los manifestantes. Dejé Venezuela en 2016 y todavía duele muchísimo. Conocí a una limpiadora que era de Haití. El momento adecuado fue en 1980 cuando los Tonton Macoute vinieron por su esposo, un disidente político. Esa fue la última vez que ella y los niños lo vieron. Y en el caso de mi primera novia, la hija de un general survietnamita, dejaron el país en un pequeño bote cuando Saigón cayó. Durante la travesía, los traficantes les dijeron a sus padres, o entregan todo su oro, o violaremos a las mujeres y los arrojaremos al mar. Llegaron a Francia sin nada. El padre, médico, pudo entonces trabajar, pero no por el mismo salario que los franceses. Murió unos años después, sumiendo a toda la familia en la pobreza. De vez en cuando, su madre hablaba de lo que había dejado en Vietnam. Un refugiado vietnamita me contó que su bote fue detenido por piratas, y exigieron no solo todos los objetos de valor, sino también a una de las mujeres más jóvenes. El bote de mis padres se averió en el mar, y 3 grupos diferentes de piratas se aprovecharon de su grupo mientras estaban a la deriva y se quedaban sin agua dulce. En cada ronda, los piratas intentaban extraer cualquier objeto de valor que no hubiera sido encontrado por el grupo anterior. Mi madre y sus padres dejaron Bosnia en 1991 cuando cayó el telón de acero y Yugoslavia comenzó a desmoronarse. Vieron venir todo el conflicto y los genocidios, ya que los serbios y los croatas, incluso bajo Yugoslavia, trataban peor a los bosnios. Tuve un amigo cuya familia escapó de Mostar hacia Noruega. Dijo que los serbios ponían bombas en neumáticos de coches, y los hacían rodar colina abajo hacia el pueblo. Cuando arrestaron a miembros del partido de oposición por realizar primarias, cuando la policía irrumpió y cerró la sede del único periódico que aún criticaba al gobierno, cuando manifestantes no violentos recibieron sentencias más largas que criminales violentos por tener carteles en sus mochilas, cuando los jefes de gobierno fueron reemplazados uno por uno por sapos sin calificaciones ni experiencia, únicamente basándose en su retórica aduladora, cuando empiezan a aprobar legislación que sabes que dañará a la gente, y no les importa, cuando de repente nombraron un panel adicional de jueces por encima de la Corte Suprema, con decisión final sobre la interpretación de la ley, cuando preocuparte por ello te hace perder el sueño, y comienza a afectar la calidad de tu trabajo. Nunca fue una sola cosa, pero simplemente ves que empeora más y más paso a paso, y tomas una decisión. El momento y las razones serán diferentes entre todos tus amigos y familiares. Eso suena como Turquía ahora mismo. Que me auda de vida. Cuando mis padres decidieron que era hora de dejar Saigón, 1979, y nos dijeron que íbamos a ir a ver a la abuela, y que nos iríamos esta noche pero no podías decírselo a nadie y tenías que estar muy callado. Mi abuelo, el hombre más valiente que he conocido, huyó de Alemania poco antes de que se aprobaran las leyes de Nuremberg a finales de 1935. Había sido abogado y había arreglado los pasaportes de todos, escondido algo de oro y establecido un lugar para huir. El poder judicial ya estaba bajo el control del régimen. Se llevó a su esposa y 5 hijos y cruzó Francia hacia Bélgica, y para 1936 estaba solicitando asilo en múltiples países, incluido Estados Unidos, donde conocía gente en la embajada. Le fue rotundamente negado. Cuando comenzaron a invadir Bélgica en mayo de 1940, la familia huyó por la costa a pie, separando a los niños y adultos para no viajar todos juntos, esperando que sus probabilidades fueran mejores. Mi abuela y mis 2 tías fueron decapturadas unos días después de iniciar el viaje, y enviadas a las cámaras de gas en Treblinka. El hijo mayor, Mikael, fue capturado buscando comida por la Gestapo en el sur de Francia y ejecutado sumariamente en el acto. Mi padre, que tenía 9 años, su hermano menor Joseph, y mi abuelo huyeron al norte de España, y fueron escondidos por los remanentes de los famoristas en Cataluña. Joseph desarrolló neumonía y murió en algún lugar del norte de España. Mi abuelo y mi padre fueron de contrabandeados a Portugal, subidos a un barco, y finalmente llegaron a Nueva Palestina. Después de la guerra, mi abuelo estaba harto de los sionistas, y finalmente le concedieron una visa de inmigración a Estados Unidos y vino aquí en 1947. Yo nací en suelo americano en 1961. Crecí escuchando las historias. Supongo que esta miauda simplemente sigue mi ADN. Dios mío. ¿Tu padre fue el único hijo que sobrevivió? No puedo imaginar la desesperación de tu abuelo, y el alivio y dolor que debe haber sentido simultáneamente al saber que al menos pudo salvar a uno de sus hijos. Puede ser una opinión polémica. Si todos los que pudieran permitirse irse lo hicieran, los más vulnerables de nosotros estaríamos aún peor. Obviamente necesitas hacer lo mejor para ti y tu familia. Pero siempre podrías quedarte y luchar por la buena causa. Vi un documental sobre el ascenso del Tercer Reich,
Entrevistaron a una mujer judía y le preguntaron por qué su familia no se fue. Ella dijo, estoy parafraseando de memoria: tienes que entender, no fue todo de una vez. Era una pequeña cosa que pensamos que pasaría. Luego otra, que pensamos que era ridícula y pasaría. Cada cosa se construyó sobre otra, hasta que estábamos en un campo. También quiero añadir que muchos judíos se quedaron atrapados esperando el papeleo para poder emigrar legalmente. Así que la pregunta a menudo no es cuándo es el momento adecuado, ya que tendrías que estar también listo para moverte en ese momento, lo cual sin preparación a menudo no es posible. Para cuando tienes tu camino y papeleo podría ser demasiado tarde. A menudo siento cuando sigo el /Brexit que los estadounidenses subestiman la dificultad y complejidad de la inmigración. Hablando por mi abuela, ella dejó Hungría cuando el hospital donde trabajaba recibió un impacto directo durante la Revolución de Octubre. Fue increíble lo que ella y su familia sobrevivieron por amor al país antes de esto. Dejamos Ucrania en 2011. Supongo que lo hicimos tan pronto como obtuvimos las visas de inmigración. Comenzamos el proceso de inmigración cuando quedó claro que el querido líder, Yanukovych, estaba a punto de volver al poder. Tuvimos suerte, nos tomó poco más de un año irnos. Cuando mis padres recibieron un sobre con balas, donde cada una tenía grabado el nombre de un miembro de la familia y una carta que decía, váyanse. Cuando arrestaron y ejecutaron a miembros de la familia sin el debido proceso. Mi abuelo pasó 2 años en prisión por organizar una huelga de trabajadores contra el régimen socialista en Polonia. Toda la familia estaba buscando irse una vez que lo liberaron de la prisión. Afortunadamente, algunos años después ocurrió la revolución de 1989 y pudimos regresar. 2 parejas de mis bisabuelos huyeron antes de la Primera Guerra Mundial, lo que realmente demuestra buenos instintos de su parte. Uno estaba en el ejército austriaco. Como aliados podía ver que la guerra posiblemente se intensificaría por parte de Alemania. Sabía que lo enviarían a luchar en un bando que sentía que estaba equivocado. Se dice que no le gustaba el Kaiser. Así que consiguió documentos falsos, enseñó a sus 4 hijos a hablar ucraniano y escaparon a Canadá. Todo esto fue un gran riesgo. Hasta hoy no estamos seguros si somos el resultado de inmigración ilegal o si el apellido de soltera de la abuela es correcto. Ella continuó el juego siendo ucraniana toda su vida y celebrando la Navidad ucraniana. Dado el sentimiento anti-alemán/austriaco después de ambas guerras, sospecho que simplemente siguieron fingiendo y continuaron usando los documentos falsos. Su padre murió al año de establecerse aquí. Una niña nació en aguas británicas durante el viaje aquí, así que puede haber tenido doble ciudadanía. El otro bisabuelo era alemán. Tenían miedo de que los enviaran a la guerra. Encontraban al Kaiser intolerable. Él y su hermano huyeron también antes de la Primera Guerra Mundial. Él se estableció aquí en Canadá, su hermano en Estados Unidos. Ambos se casaron bastante rápido. Y se reunieron un par de años después, y descubrieron que estaban casados con hermanas por una extraña casualidad. El lado americano, una generación después, dirigía una compañía muy exitosa. Mi abuelo conoció a su primo hacia el final de su vida. Se llamaban hermanos ya que eran el resultado de 2 hermanos casados con 2 hermanas. Primos dobles. Se parecían mucho. Cuando Putin y Medvedev intercambiaron puestos en 2012 creo, mi esposa y yo nos miramos y fue como si, es hora. La mejor decisión de la vida. Le pregunté a mis padres. Dijeron que fue cuando empezaron a arrestar gente en la calle sin ningún tipo de supervisión o procedimiento. Muchas de esas personas comenzaron a desaparecer. Sin registro de sus arrestos, sin rastro de ellos en ninguna cárcel o prisión. Ahí fue cuando supieron que era hora de irse. Cuando nos prohibieron tener armas por nuestra seguridad. Sorprendentemente a las pandillas les importó una mierda y el gobierno, sabiendo que nosotros no teníamos ninguna y ellos sí, se aseguró de que supiéramos quién mandaba. Venezuela, no te extraño. Leí un libro en un momento que era sobre una persona judía que dejó Alemania en los años 30. Dijo que supo que era hora de irse cuando la gente dejó de estar dispuesta a atenderlo. No poder encontrar un médico o contador en particular fue su señal de que era hora de irse. Cuando estar asociado con un grupo es peor que el dinero que ese grupo te puede pagar, es malo. Nací en la URSS, vi cómo colapsó cuando tenía 7 años. Salir para mí nunca fue una cuestión de cuándo es correcto sino cuándo puedo. Cuando tenía 21 años era legalmente huérfano, me gradué con honores de la mejor universidad del país, pero mi inglés no era lo suficientemente bueno para calificar para un programa internacional de posgrado. Pasé otro año en un programa local de posgrado mientras le pagaba a un colega del laboratorio para que me enseñara inglés después de las clases. Nadie creía que llevaría a cabo mi intención de inscribirme en el programa de posgrado en la Universidad Estatal de Ohio.
Rusia en ese momento estaba en el pico del crecimiento económico. El gobierno estaba bombeando tanto dinero en ciencia y tecnología, que los expatriados de la antigua URSS estaban regresando de Estados Unidos bajo las promesas de ser estrellas locales de la ciencia. Nunca me engañó, estaba muy claro que esos programas eran puramente decorativos, y los procesos no estaban destinados a ser justos o basados en méritos. Todos me decían que tonto era por dejar la limpia y hermosa metrópolis de Moscú por el medio oeste. Llegué a Columbus, Ohio en 2006 con $300, nunca regresé. 15 años después, cuando cayeron las primeras bombas sobre Ucrania, el pánico se instaló. Mis amigos abandonaron sus negocios, propiedades y familias para salir. Mi primo, un hombre en edad militar, se quedó hasta que se anunció el reclutamiento. Debido a la suerte geográfica, nuestra ciudad está a unas docenas de millas de la frontera. Logró conseguir un boleto de tren de último minuto, y cruzó la frontera hacia Kazajistán hace 3 años. ¿Preví la recaída catastrófica en la autocracia militarizada cuando me fui en 2006? No. La movilidad social y las oportunidades económicas en Rusia eran las mejores que jamás habían sido en 2006, pero seguían siendo inalcanzables para el 95% de la población, incluyéndome. No me alegré de mi decisión, fue tomada por desesperación, y si hubiera sabido las luchas que me esperaban, dudo que hubiera tenido el coraje. Imagina cómo se sintió el 6 de noviembre de 2024, después de pasar 2 décadas consiguiendo el codiciado pasaporte estadounidense, despertar en la segunda iteración del país de Trump. ¿Crees que el colapso catastrófico no puede suceder aquí? La erosión de la civilidad sucede lentamente, pero el sistema se está desmoronando frente a ti, y demasiada gente está ajena a lo que están presenciando. Puedo decirte esto. Prepara tu plan de respaldo. Teniendo pasaporte estadounidense es más fácil. Crecí en la época soviética durante el colapso de la Unión y los salvajes años 90. Fui a Estados Unidos en 1999 como estudiante, pero decidí que no quería quedarme ahí. No sentía que pudiera vivir en ese país. Simplemente no me gustaba la forma de vida. Así que volví a mi patria y mucha gente pensó que estaba loco. Pero amo mi país y realmente esperaba en ese entonces que las cosas cambiarían. Pero decidí tener un respaldo y aproveché la oportunidad de obtener un estatus legal en Alemania, aunque no me guste mucho aquí, pero estar en ti lo hace un poco más fácil. 2020 nos mostró en Bielorrusia que estamos hundidos por otra generación. Afortunadamente tenía mi permiso alemán, así que mudé a mi familia dejando muchas cosas atrás y comencé una especie de nueva vida. Mientras todavía espero el momento en que pueda volver, el hecho de tener un respaldo me ayudó a escapar del riesgo de prisión e hizo que mis hijos y esposa vivieran en un entorno más seguro. Al menos por ahora. En este momento estoy pensando en el próximo plan de respaldo. Mucha gente tiene miedo de la recesión. Yo estoy aterrorizado por la guerra. Y puede llegar a Europa. Para mantener la historia corta, asegúrate de tener un respaldo seguro, y asegúrate de poder usarlo a tiempo. Somos Bahá'ís. Nuestra fe ha sido perseguida en Irán desde 1863. Asesinatos, desapariciones, tortura, encarcelamiento, lo que sea. Mi padre, el más inteligente de su clase en la secundaria, y quien dirigió un pelotón contra el sádico Saddam en las gélidas montañas del Kurdistán como su deber patriótico durante la guerra Irán-Irak, se le negó la educación superior por creer en la unidad de la humanidad, la armonía de la ciencia y la religión, y la igualdad de hombres y mujeres. Nos mudamos como refugiados a Turquía en 2000 cuando, unos meses antes en Teherán, a mi hermano, igual de brillante que mi padre, se le negó la entrada a una escuela para superdotados debido a nuestra fe. Ese mismo fatídico mes, mi abuelo y mi padre fueron encarcelados por sus creencias, nuevamente. Los buenos viejos Estados Unidos nos acogieron 2 meses antes del 11 de septiembre. Por eso estaré eternamente agradecido a esta tierra y su gente generosa. Creo que las preocupaciones principales son la seguridad y las finanzas. Cuando tu salud mental y física está en riesgo extremo y no puedes confiar en la ley. O cuando no puedes confiar en la economía, y tus ahorros pierden valor frente a tus ojos, es más fácil comprar un boleto de ida. Esa no es forma de vivir. Lo expreso de la manera más simple como, podríamos estar exagerando, pero hemos perdido la capacidad de validar la credibilidad de las amenazas hacia nosotros. Todo está tan en el aire, es fácil mantener la esperanza y seguir pensando. Tal vez volverá, y se sintió tan jodidamente surrealista dejar nuestro hogar empacando para conducir miles de millas lejos. Pero, ¿qué más puedes hacer? Sé que puede ser difícil evaluar prácticamente tu seguridad en la era moderna por muchas razones. Las noticias aman exagerar las historias de crímenes, los políticos aman usar el miedo al crimen para impulsar medidas autoritarias, e incluso la línea base puede dificultarlo donde estábamos porque las amenazas a menudo son tergiversadas por Hollywood, los medios, etc. Pero hay tanta legislación en marcha,
y tantos problemas independientes que incluso si no significa que nos llevarán a los gulags en 2 semanas, simplemente no es una forma de vivir. No puedo convertirme en un experto legal para rastrear toda la miauda con la que se están saliendo, la miauda que están siendo detenidos, y así sucesivamente. Esto no me pasó a mí sino a mi madre, justo cuando terminó la guerra entre Irán e Irak. El primer día que se levantaron las restricciones fronterizas, mi madre se subió a un autobús con una bolsa desde Bagdad hasta Jordania y nunca regresó. Fue muy difícil para ella porque nunca pensó que se iría, pero toda su familia se estaba yendo uno por uno, todos dirigiéndose en diferentes direcciones cuando tenían la oportunidad. No quería admitirlo, pero deseaba haberse ido antes. Todo en todos los sectores se estaba deteriorando, desde la educación hasta el mantenimiento de la ciudad. La población de ciertos pueblos estaba desapareciendo sin dejar rastro, genocidio. Incluso tenía un muy mal presentimiento de que algo mucho peor iba a sucederle a Irak, y todas las señales le decían que se fuera. Su presentimiento resultó ser correcto, incluso el lado de mi padre se dio cuenta también. Mi familia es cristiana y no hay derechos para las minorías en Irak en ese momento e incluso ahora. A principios de los 2000, olvidé el año, 2 de mis tíos fueron secuestrados, y llevados a una mezquita y les dieron una semana para empacar e irse porque eran cristianos. La única razón por la que no los mataron fue porque vieron que tenían hijos, así que los perdonaron. Se fueron tan rápido como pudieron y se fueron a Siria. Luego boom, comienza la guerra civil y tuvieron que irse poco después de eso, comenzando una nueva vida en Canadá. ¿Cómo supiste que era el momento para abandonar tu país? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.